Saludos estudiantes a todos los que me siguen por ese medio, aquellos que buscan un mejor autoaprendizaje. El tema de esta semana es medidas de tendencia central con datos no agrupados. Bien, para ello vamos a remarcar tres tipos para la medida de tendencia central. ¿Cuáles son? Media aritmética, la mediana y la moda. Bien, la media aritmética, como ven ustedes aquí en este papelote, tenemos símbolo que es una X con una línea en la parte de arriba. Esto me va a indicar que es la media aritmética, no olvidarse. En la mediana tenemos una ME, que es prácticamente la inicial y la segunda sílaba. En la moda, de igual manera, un MO. Definamos entonces la media aritmética. ¿Qué cosa es la media aritmética? Es la suma de un conjunto de valores entre el número de datos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí y observemos, hay dos formulitas que podemos tomar en cuenta. Profesor, ¿pero cuál de ellos vamos a tomar en cuenta en los ejercicios? Tranquilos. Esto dependiendo del tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, que tengamos para datos no agrupados. ¿Ya? Entonces tomamos esto. Primeramente, este símbolo significa una sumatoria de XI por FI sobre el número de datos. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos el XI sobre el número de datos. Les explicaré después con los ejemplos. Vamos a la mediana. Es el valor de la variable que deja igual número de datos antes y después de él. Profesor, no entiendo. Es la mitad de todos los datos existentes, en pocas palabras. Bien, pero vamos a tomar en cuenta cuando es impar y par. Cuando es impar, ese es el dato central. ¿De acuerdo? Y cuando es el dato par, tomamos el promedio de datos, ¿no es cierto?, encontrados. Muy bien, entonces, en la moda, muy sencillo, muy fácil, es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Moda es lo que más nos gusta, lo que más se repite. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos un cuadro mini. Veamos aquí. Días, primer día, segundo hasta el quinto día. Temperaturas en centígrados, 25, 20, 25, 18, 19. ¿Qué es lo que se repite aquí? El número 25. Esa es la moda. Muy bien, pasemos acá a ver, por favor, a lo que son los ejemplitos. Vamos a tener acá en los ejemplos dos casos, caso 1 y caso 2. ¿De acuerdo? Ya, en este caso 1 vamos a ver, mira, las notas obtenidas por un estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín en la rama de biología. Ha tenido, a ver, 12, 14, 12, 15, 12, 11, 10, 11, 12, 14 y 14. Vean por acá, traemos acá, por favor, a ver, sígame. En el caso 1 entonces tenemos las notas, ya los he distribuido correctamente. Entonces, fíjense acá, tenemos X1, X2. Esa sería la submarca de clase de posición de cada nota. Listo, entonces, si encontramos la media aritmética, muy fácil. Cada dato, ¿no es cierto?, de esa variable, empezamos a sumar. Muy sencillo, 12 más 14 más 12 y todo lo que está aquí, ¿no es cierto?, sumo y lo divido entre el número de datos. Como verás, en la anterior explicación que di, ¿no es cierto?, para hacer con datos muy sencillos, entonces aplicamos esta fórmula. Entonces, la sumatoria de todo eso es 137, el número de datos es la cantidad. ¿Cuántos hay aquí? 11. Entonces, 137 entre 11 me daría un resultado de 12,45. Profesor, ¿y cómo hallo la mediana? Muy fácil. Para hallar antes la mediana, no te olvides esto. Las variables se van a ordenamos de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate acá en esta partecita, lo he ordenado, ¿no? ¿Cuál es la nota mínima? 10. 11, 11, 12, 12, y así continuamos hasta el dato mayor, que sería 15. Entonces, profesor, ¿y ahora cómo hallamos la mediana? Muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar si este dato es par o impar. Como era 11 los datos, entonces, ¿qué cosa es? Impar. Entonces, encontramos la mitad. La mitad, entonces, sería, según las reglas de la matemática, en estadística sería, ¿no es cierto?, 11 menos 1, 10. La mitad, 5, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 para el lado izquierdo y 5 para el lado derecho. Quiere decir que el sexto dato, o la sexta marca de clase de posición, sería la respuesta. Respuesta correcta, 12. En la moda, es lo que más se repite. Mira, fíjate, esta parte de acá es lo que me va a dar respuesta, ¿no es cierto?, a esta moda. ¿Qué es lo que más se repite acá? Mira, el 10 es 1, el 11 son 2, la nota número 12 son 4 veces, el 14 3 veces y el 15 está solo. Respuesta correcta, 12, porque es lo que más se repite. Bien, vamos ahora al caso número 2, donde dice, la tabla muestra la distribución de frecuencias de la altura en centímetros
de los estudiantes de la institución educativa San Antonio María Claret de Circa, del segundo B de secundaria. Muy bien, tenemos acá entonces las alturas, que está aquí con su marca de clase, ¿no es cierto? Ahí están los datos y su frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? Ya vimos ya en clases anteriores, es lo que es la cantidad, ¿no es cierto?, que se repite de esa, en este caso de esa altura. Muy bien, veamos acá, traslademos a esta parte la solución. Fíjate esta tabla que ya también se trabajó en clases anteriores, dice la altura. 1,54, 158 y así hasta el número 168, que es la altura mayor de estos estudiantes. Bien, en esta parte de acá tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Entonces, acá lo he distribuido nada más aquí, lo he trasladado a los datos, ya lo tenemos todo completo. Entonces, 6, 5, 8, 6, 2, 1 y 2 como está en esa tabla. Profesor, ¿qué significa esta F que está aquí, en mayúscula? Viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, aplicamos regla de serrucho, ponemos el mismo dato, lo sumamos con el dato que está abajo en la frecuencia siguiente, sería 11. Sigamos sumando, sería 19, 25, 27, 28 y 30. Este dato me va a dar el número de datos con que he trabajado en un inicio. Esto, profesor, ¿qué significa HI? Con H minúscula, es la frecuencia relativa, ¿ya? Es la frecuencia relativa, que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. 6 entre 30 me da un 0,20, 5 entre 30, 0,17, y así vamos a continuar. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y el H mayúscula I? Bueno, como acá vimos, hacemos una relación, sería una frecuencia relativa acumulada. Igualito, regla del serrucho, 0,20 se repite, sumamos con el dato siguiente, 0,37, 0,63 y así sucesivamente. Profesor, ¿y por qué acá me sale 1? Porque eso es, ¿no es cierto?, la regla de la estadística. Cuando hagamos distribución de tablas, tiene que salirte el resultado 1 para que sea resultado correcto. Profesor, ¿y esto qué es? Bueno, ¿y qué significa esta flecha? Trabaja con la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa multiplicada por 100 me va a dar un porcentaje. 0,20 por 100, 20%. Profesor, ¿hay otra forma más sencilla? Mira, te enseño esta. De la coma decimal, tapamos y copiamos este resultado. 20, allá, 20%. De la coma decimal que sigue, 17, 17% y así sucesivamente. ¿Cuánto va a sumar esto? Va a sumar un 100%. Bien, profesor, ¿y esto qué es acá? ¿Por qué puso esto? Bueno, en la formulita que te puse sumatoria de marca de clase, ¿no es cierto?, de acuerdo a la variable, por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, si es sumatoria, tendría que hacer esa multiplicación, ¿no es cierto?, de esta acá, fíjate bien, la altura, marca de clase, 154, por su frecuencia correspondiente. Si multiplico estos dos, me va a dar entonces un resultado de 924. Eso significa esto. Y así sucesivamente en ese orden, multiplico, y encontraría entonces esta sumatoria, un resultado de 4.798, ¿ya? 4.798. Ese resultado de 4.798, entonces lo voy a dividir entre el total de datos, que sería 30. Resultado que me va a dar aquí, a ver, 159,93 centímetros. Muy bien, entonces hasta ahí creo que está bastante claro en cuanto a la media aritmética. Vamos a la mediana. Profesor, pero la mediana aquí trabajamos con esto, ¿verdad? Que es par. Y si es par, la regla dice lo siguiente. El número de datos 30, entre 2, 15. El dato 15 con el dato 16, posición 16. Entonces, a ver, ¿cómo me doy cuenta de esto, profesor? Muy fácil, aprende esta estrategia. Mira, vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Se supone que 6 veces se ha repetido 154, ¿no? El 158 se ha repetido 5 veces, pero hasta ahí sería 11 veces en su marca de clase. Pero fíjate cuando yo sume 11 más 8, sería 19. Yo quiero el 15, 16. Quiere decir que acá dentro de ellos está incluido el 15, 16. Entonces, ¿a quién corresponde? ¿A qué altura? 160. 160 más 160, que serían las dos fijas, entre 2. Respuesta correcta, mediana, 160 centímetros. Moda. Un poquito la moda tenemos que revisar lo siguiente, ¿ya? Tenemos que revisar cuál es la máxima frecuencia dentro de estas variables de altura.
Entonces, como veremos fácilmente, eso me va a dar en la frecuencia absoluta. Fácil, que está de color amarillo, fíjate bien, es 8. Pero no es la respuesta 8. ¿Qué cosa es? ¿Al qué corresponde la altura? ¿Cuál es la altura correspondiente? 160 centímetros. ¿Fácil? Espero haberte ayudado.